yo hoy leía un reportaje a Alejandro Katterberg en Clarín, el número 1 de Poliarquía, y él decía una metáfora que me pareció muy oportuna. Decía, mira, es como un equipo que va perdiendo 3-0 el primer tiempo, llega al vestuario y se caga a trompadas. Y eso es lo que pasó, o por lo menos lo que todos vimos, que perdieron mal las PASO, y lo que pasó la semana siguiente es que Cristina Alberto, sobre todo Cristina, tuvo una reacción muy violenta. Yo te diría la reacción más destituyente que yo vi en mi vida en democracia. Nunca vi una cosa que de dentro del poder alguien le vaciara el gabinete al presidente y le exigiera cambios por medio de una carta pública. Es un nivel de ninguneo y de humillación. ¿Cómo viviste vos eso? Mirá, Ernesto, acá tenemos un problema, que es que tenemos un régimen presidencialista y un gobierno de coalición sin cultura de coalición en la Argentina y sin cultura de debate. Entonces, es difícil, digamos, la construcción de los consensos en un esquema tan complejo. O sea, es que, en general, digamos, los gobiernos de coalición son sustentados por gobiernos parlamentarios, o por sistemas parlamentarios. Entonces, cuando vos tenés que dar debates de cara a la coalición, en un régimen presidencialista tenés las dificultades que se expresan en la Argentina. No, ¿Qué creo yo? Leandro, está bien, eso en términos sociológicos, pero acá hay alguien que hizo algo. Un grupo de gente que hizo algo. Es decir, un grupo de gente que dijo, si el presidente no hace lo que queremos, nos vamos de gabinete. ¿Y qué es lo que se vio? Después te explican que en realidad es lo más normal del mundo, que pongan a disposición del presidente las renuncias. Después de eso, bueno, yo no creo eso. Creo que es totalmente anormal lo que pasó, que fue una apretada como pocas veces vi que un presidente sufriera. Entonces, yo me da ganas de preguntarte por el efecto electoral, pero quiero saber tu opinión sobre el tema. Lo que hizo mi opinión es que yo tengo que seguir para adelante. O sea, acá las elecciones no terminaron. Yo tengo una elección el 14 de noviembre, por eso nosotros le estamos pidiendo no solamente a la militancia, sino a los candidatos y al gobierno, digamos, que la necesidad de ordenar el discurso, la metodología de acción, y la capacidad de generar política en la sociedad. O sea, vos te imaginás que si yo encaro esta segunda etapa de la elección diciéndote las cosas que me parecieron mal, o de la primera etapa, o de la conclusión de la primera etapa, me estaría disparando los pies. O sea, yo no voy a hacer lo que vos decís que está mal hacer, que es criticarse en público. Entonces, lo que estoy pensando es para adelante, Ernesto. O sea, esa es mi tarea. Por ahí, tarea... A ver, yo te digo, está bien, puede ser, pero puede ser que también pase que la misma sociedad vea una cosa así, que digo, se eligió un presidente, la vicepresidenta propuso al presidente, lo maltrata en público, pero además de eso, no digo que critiques a Cristina, pero Fernanda Vallejo sale y le dice cualquier cosa y sigue siendo diputada. No hay alguien que en el Congreso diga, esta mujer no puede seguir siendo diputada después de las cosas que le dijo Alberto, y que no pidió disculpas. Entonces veo, digamos, incluso en términos de integración social, que eso se tome como normal y dentro del frente no se pueda criticar, me parece que deja la democracia en lugar, es parte de lo que vos decís. No, pero a ver, varias cosas. Primero, Fernanda Vallejos le quedan 2 meses de mandato, no reactualizó su mandato, no está propuesta para volver a ser diputada nacional. Segundo lugar, ¿qué creo yo que hay que hacer acá? Hay que institucionalizar el Frente de Todos, porque si yo cometiera la imprudencia de dar estos debates por los medios de comunicación y caería en la tentación de hablar con vos en la radio como si estuviéramos en un café, terminaría provocando el desgaste que critico que se provoca cuando estas discusiones se dan de manera pública. Entonces, yo lo que te puedo decir, digamos, para responderte esta pregunta y no vulnerar el contrato que tengo con tu audiencia, de tratar de ser todo lo sincero que uno puede ser en un medio de comunicación siendo candidato a diputado nacional, es decirte, mira, estos problemas van a seguir pasando en la Argentina con el Frente de Todos o con Conjunto para el Cambio si no se institucionalizan los regímenes mejor dicho, las coaliciones políticas. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de funcionamiento, digamos, que no solamente se vio expresado en esto que estás diciendo vos, sino también, por ejemplo, en el pedido de renuncia de Garabano por parte de Carrió cuando Macri era presidente. Y eso no fue percibido como una crisis institucional. No es lo mismo, bueno, perdóname, puede ser que fue percibido por cada cual, será percibido como fue percibido, no sé cómo fue percibido en aquel momento. Bueno, métele, está bien, porque eso es subjetivo, decir cómo fue percibido algo. Lo que te digo es, va a seguir sucediendo. Está bien, no a este nivel. Yo nunca vi una brutalidad de este nivel. Entiendo que vos no quieras decir lo que opinás o no sé qué opinás, pero de cualquier manera, lo que pasa es que es una contradicción. Vos me decís, che, Leandro, ¿no te parece muy feo, vamos a poner una palabra, o mal,
que las cosas se digan en público de esta manera, mirá cómo actuó tal y cual. Si yo te digo, sí, tenés razón, Ernesto, me parece mal esto, estaría haciendo lo mismo pero, que estamos... A mí no me molesta que públicamente, qué sé yo, que alguien discuta un plan económico, que alguien discuta inclusive una medida presidencial dentro de un gobierno, eso no me parece mal, incluso un ministro. Lo que me parece mal es que le vacíen un gabinete a un presidente y que sobre ese vaciamiento aparezca una carta que es una carta golpista. Está diciendo la culpa es tuya, ajustaste, te tenés que ir, se tiene que ir el jefe de gabinete, tenés que poner a tal de jefe de gabinete, se tiene que ir tu vocero, y que nadie se atreve a criticar eso. No, yo no creo que la carta haya sido golpista. Yo lo que te puedo decir es que yo cada uno tiene un rol. Mi rol en este momento es ser candidato a diputado nacional de un espacio político que le propone a la Argentina una forma de salir de la crisis, que tiene que ver con apuntalar el crecimiento de la pyme, con apuntalar la producción, el empleo, el consumo, donde es necesario terminar de renegociar una deuda externa horrible que le damos del gobierno anterior, donde es necesario avanzar hacia la salida de la pospandemia, pensando en cómo hacemos para incluir a la mayor cantidad de argentinos y de argentinas. A ver, enorme error cometería yo si utilizara el valioso tiempo que vos me das en llamarme en tu programa de radio tan escuchado, en hablar de los problemas de mi propia coalición, Ernesto. O sea, eso no solamente no ayuda a mi coalición, sino no ayuda a la política. Vos pensás que una de las conclusiones de esta elección es que la sociedad en la Argentina, en América Latina y en buena parte del mundo está mostrando malestar y disconformidad con la política porque interpreta que los políticos hablan de los problemas de ellos. ¿Y Leandro? Entonces yo lo peor que puedo hacer, digamos, aprovechando el tiempo que ustedes me dan, es dedicarle mucho tiempo a los problemas de los políticos. Yo tengo que hablar de los problemas de la gente y cómo podemos en el Congreso Nacional, que es en definitiva lo que se vota el próximo 14 de noviembre, ayudar a que la Argentina salga en una dirección. Leandro, ¿qué tal? Buen día, Jairo Estracha te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jairo? Y en línea con lo que estás diciendo, a tu potencial votante porteño, al que estás tratando de seducir desde que empezó la campaña, ¿cómo le explicás que el mensaje de las urnas fue incorporar a Aníbal Fernández como ministro de Seguridad? Mira, yo creo que uno de los mensajes que, por lo menos, a ver, vos te imaginás que es difícil interpretar fidedignamente qué quiso decir la sociedad como votó, digamos, uno intuye que hay un descontento, uno intuye, como te decía recién, que hay un malestar. Una de las cosas que nosotros percibimos es que ese descontento y ese malestar tiene que ver no tanto con el rumbo, sino con la intensidad de la gestión. Entonces, los cambios de gabinete me parece que van en esa dirección, en darle más dinamismo a la gestión, en poner personas que son experimentadas, que son las que tienen que llevar adelante una gestión compleja en un contexto muy complejo. Entonces, los cambios de gabinete van en esa línea, en darle más dinamismo a la gestión, en darle más volumen político a los ministerios, y en conseguir, digamos, que en el corto plazo, la reacción del gobierno pueda ser percibida por la sociedad más allá de cuáles son los resultados, porque todos somos conscientes que si hay una crisis socioeconómica importante como la que tenemos en la Argentina, es difícil que eso se resuelva en 45 días, no va a suceder. Ahora, lo que sí va a suceder en 45 días es que la sociedad interprete que el gobierno, digamos, toma con más celeridad la responsabilidad de salir de esa crisis. ¿Vos estás seguro que o hay algún argumento que permita llegar a la conclusión de que Aníbal Fernández tiene más celeridad o volumen político o lo que fuera que Sabina Frederick? Porque son cosas que se dicen como lugar común, tiene más celeridad. Y yo, qué sé yo, no veo en la trayectoria de Aníbal Fernández algo que se llame celeridad, qué sé yo, puedo decir cosas que me disgustaron en su momento, alguna otra que me gustó, no muchas, pero no entiendo cuál es en cómo se mide la celeridad. En la gestión, en la capacidad, esto es muy simple, en la capacidad de sacar expedientes, en la capacidad de llegar a acuerdos, en la capacidad de generar hechos políticos, en generar hechos de gestión, en la capacidad de gestión, así se mide. Igual, a ver, creo que los cambios de gabinete los tenés que mirar en su integralidad. Nosotros representamos una coalición que tiene, fuerte arraigo en el peronismo, así sea que yo no provengo del peronismo, y el peronismo tiene una dinámica de gestión que tiene determinadas características. Bueno, hay algunas personas que integran este gabinete que tenían una dinámica, si se quiere, mucho, el gabinete anterior, una dinámica más tranquila, digamos, más de situación de normalidad. La Argentina está en una pandemia, en una crisis internacional económica muy fuerte y necesita personas que conozcan el Estado, que saquen expedientes, que resuelvan problemas, que tengan capacidad de diálogo con los gobernadores y más los ministros nacionales, ¿no es cierto? Que conozcan el peronismo, que conozcan el radicalismo, que conozcan el sistema. No es fácil encontrar hombres y mujeres que tengan esa cualidad y esa capacidad esa capacidad política y esa formación y esa experiencia en un contexto como el que está la Argentina. Leandro, ¿vos sabés quién es Emiliano Bondarchuk? No.
Emiliano Bondarchuk es un chico de 17 años que el otro día en La Matanza, la escuela le sugirió a varios chicos de 5º año que fueran a una expo joven que armaba el municipio de La Matanza. Sí, yo sé, que criticó a los políticos. Sí, sí. Lo leí yo. Nosotros lo entrevistamos hace un ratito. Él es hijo de una mujer que labura empleada doméstica, de un padre peronista que ya murió, que lo conoce Espinosa. Y nada, se violentó por lo que pasaba. Viene de una familia peronista, discute con ellos, no fue a votar, no va a votar ahora, pero si votara, votaría a Espert o a Milei. Te digo lo que a Espert o a Milei, eso nos dijo recién. Dice que todos los chicos que estaban alrededor de él lo felicitaron cuando tildó a los políticos del municipio que estaban ahí presentes de vagos y de chorros. Y un pibe muy de abajo. Quiere estudiar ingeniería electrónica para poner un negocio para reparar un pibe muy de abajo diciendo no creo en la política y creo en Milei y en Espert. Mira. Y creo que los políticos son vagos y chorros. ¿Qué sentiste cuando viste el video y qué pensás? A ver, son dos cosas, ¿no? Primero, obviamente, el desprestigio de la política es algo que me afecta, porque yo soy militante político también desde que soy muy chico. Me considero un militante joven todavía, a pesar de que ya no soy joven, y joven en el sentido de que tengo presente los valores por los cuales empecé a militar, los ideales y las utopías, exactamente son las mismas que las que tenía cuando empecé en el 89, entonces cada vez que la política se desprestigia, a mí me duele. Lo que me duele también es la salida, porque yo podría entender que formes un partido político, que formes una ONG, que votes a la izquierda, pero la verdad es que la salida por la ultraderecha, que obviamente han sabido capitalizar el malestar político, a mí no solamente me decepciona, sino que me duele muchísimo, incluso más que la bronca hacia la política, porque la verdad que la caracterización que yo tengo de ese espacio político no es la mejor, Ernesto. O sea, son personas que, primero, que están vinculadas al poder económico más concentrado de la Argentina, que tiene mucho que ver también con los problemas de la Argentina, porque quien suponga que los problemas de la Argentina se resumen a que hay malos políticos nada más, se queda en un reduccionismo que es imperdonable para cualquier persona adulta. La verdad es que vos sos consciente perfectamente, porque lo has cubierto durante los 90, todo lo que significó la convivencia entre el poder económico y el poder político y el poder judicial en la Argentina. Yo lo sé, Leandro. Entonces, lo que pasa es que cuando yo digo Espinosa o Espert, no me queda tan clara la diferencia. Para estos chicos es mejor Espert. Para mí, yo no de ninguna manera diría una cosa así, pero no me queda tan clara la diferencia entre Espert y Espinosa. De ninguna manera creo que me siento más cerca de uno que del otro, o del otro que de uno. Y entiendo que para un pibe así, que lo conoce a Espinosa y no a Espert aparezca como una esperanza, aunque no la comparta. A mí me preocupa muchísimo lo de Espert. No sé si se entiende lo que digo. Te incluiría a Aníbal Fernández en la lista también, ¿eh? Mira, yo creo que lo que sucede acá es que hay un malestar social que se traduce, o mejor dicho, que encontró traducción política en personas de ultraderecha, que además tienen una tradición política muy fuerte en la Argentina y que tienen vínculos con los sectores de, si querés, de la casta política en la Argentina. No es que cayeron de un plato volador. O sea, cuando yo le escucho, por ejemplo, a Milei diciendo que él piensa parecido a Patricia Bullrich, que quiere confluir en una misma fórmula, o cuando veo, por ejemplo, que las relaciones políticas de casi todos ellos se dan con los viejos sectores, tanto del peronismo como del radicalismo, porque son a quienes utilizaron para armar sus listas, porque atrás de Espert y atrás de Milei hay un montón de gente que viene siendo parte del sistema político de hace muchos años, me di cuenta que hay una manipulación de ese malestar. No es genuino. No es que surgió de la nada un movimiento antipolítico que después desemboca en la derecha. Es la derecha, que tiene lazos históricos con el poder económico y con el poder político de la Argentina, que utiliza un discurso antipolítico para tratar de catalizar ese malestar, para terminar llevando al Congreso y a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires diputados y legisladores que, acordate lo que te digo, Ernesto, finalmente van a terminar con los del PRO. Pero, Leandro, esto es lo que va a pasar. Mirá, los legisladores que entren por esa lista, dentro de 2 años, acordate esto que te estoy diciendo, vas a ver que van a votar conjuntos por el cambio, la venta, por ejemplo, de terrenos públicos para hacer torres. Va a pasar. Leandro, entonces, pero cuando... la verdad, me da bronca porque ese pibe que hoy está desilusionado, se va a desilusionar 2 veces.
por lo que está pasando y porque lamentablemente la esperanza que se está tratando de construir, que un sector de la derecha está tratando de construir alrededor de la ultraderecha, va a terminar generando, digamos, un triunfo electoral en el corto plazo para esas ideas, digamos, porque independientemente de si salen segundo, tercero, primero, digamos, el hecho de tener ese nivel de representación ellos lo van a vivir como un triunfo electoral, pero va a ser una decepción en el corto y en el mediano plazo, porque ya sabemos a dónde van. Ahora, Leandro, ¿y dónde deposita la esperanza, Leandro? Perdón, Gustavo Gravia te saluda. Dado que ponele que acuerde con tu mirada de lo que puede pasar a futuro con esas opciones políticas, ¿dónde deposita la esperanza? Porque está claro que en el gobierno actual no las deposita. No sé si está tan claro, tampoco también es injusto agarrar y tomar el relato de un pibe de 17 años que no cree en la política, que es legítimo, y que uno lo identifica suponiendo que es representativo de toda esa franja etaria. No te lo estoy generalizando, te estoy hablando de ese caso en particular que puede representar otros casos, no digo que sea la generalidad de todos los chicos. Y bueno, yo trabajo... Aquellos chicos que han decidido, y hay un voto joven, la verdad que uno ha visto, en base a las opciones más cercanas al liberalismo más extremo, como el de Milei o Espert, ¿a dónde ponen la esperanza esos chicos? A ver, te imaginas que por lo que uno trabaja todo el tiempo es no para que lo pongan en un partido, para que lo pongan en un sistema de ideas. Viste, a ver, nosotros creo que estamos disociando los candidatos de las ideas. Los candidatos se expresan o catalizan un malestar a partir de la expresión de un conjunto de discursos que circulan libremente y que no siempre estamos analizando en profundidad. Porque la verdad es que, a ver, hay cosas que se dicen que son verdaderamente preocupantes, que me parece que incluyen cierta manipulación y cierta subestimación de la gente. Viste, cuando vos agarrás y decís, por ejemplo, a ver, no es casual que sea un varón y una mujer. A mí me cuesta imaginarme que una chica vote un candidato que dice es mentira que las mujeres cobran menos que los varones porque si no las empresas estarían llenas de mujeres, como acaba de decir este señor. Es una barbaridad eso, ¿no es cierto? Porque la brecha salarial entre varones y mujeres es un fenómeno que se ve en el mundo, lamentablemente, que hay que disminuir, hay que eliminar, y lo posible, digamos, hay que hacerlo rápido. Leandro, ¿no es cierto? O sea, Jairo te quiere hacer una pregunta. Dale, Leandro, ¿qué tal? Te escuchaba hablar del tema de la antipolítica, y yo pensaba si no contribuye las distintas fuerzas políticas, pero ahora te lo digo a vos, que estás en línea, porque se hacen los boludos con, por ejemplo, la guita y el patrimonio de sus líderes. Hoy salen los Pandora Papers, que es una filtración que muestran que un ex secretario de Cristina aparece en paraísos fiscales. La semana pasada, el que va a ser tu jefe de bloque en diputados publicó su declaración jurada con 27 propiedades. Ese hacerse el boludo de no discutir, ¿por qué nuestros líderes, que pueden tener las mejores ideas del mundo, tienen esa fortuna? Al no discutir eso internamente o dar la pelea, vos que venís de otro palo, yo no te imagino a vos con 27 propiedades, no sé cuántas habrá declarado. Una sola. Lo que quiero decir es, ese hacerse boludo con eso, ¿no contribuye a que cualquiera que está medio descreído sea más antipolítica? No, a ver, primero, ¿vos viste la declaración jurada de ellos? De estos pibes que son la expresión de la ultraderecha. No te estoy reivindicando a ellos, de hecho también aparecen los Macri en los Panama Papers. Porque vos me estás diciendo dos cosas. Vos me estás diciendo, que se hagan que el sistema político se haga el boludo con las declaraciones juradas de los candidatos no contribuye o contribuye a la creación de la antipolítica. Ahora, resulta que los candidatos de la antipolítica no presentaron las declaraciones juradas. Ellos no presentaron sus declaraciones juradas. ¿Es una locura o no? Es una locura, pero te das cuenta que yo te estoy pidiendo una reflexión de cómo lo procesan ustedes y vos me haces un... No. Pero mira ellos. No me preguntaste cómo lo proceso yo, me preguntaste cómo lo procesa la sociedad. No, pero lo que digo es, una fuerza de centroizquierda que busca seducir al votante, que está preocupado por el crecimiento de la antipolítica, no discute nunca la fortuna de sus líderes, que pueden haber sido motor del desarrollo de que las juventudes militen, pero al mismo tiempo no pueden explicar por qué tienen montones de departamentos de 35 metros cuadrados en renta en vez de tener acciones de YPF, por ponerlo en algo productivo. ¿Te das cuenta que ahí falta un debate? Eso es lo que planteo. Lo que pasa es que el error es pensar que todo lo tiene que debatir en público. Es lo mismo que ustedes me preguntan. Si yo tuviese algún tipo de crítica para hacerle a mi espacio político, lo último que haría sería decirlo en público en el medio de una campaña electoral. O sea, no es razonable lo que me estás preguntando. ¿A vos te parece que yo, digamos, a ver, si yo cayera en la tentación de dar estos debates, pero insisto con lo mismo, si yo cayera en la tentación de dar estos debates, porque uno piensa que todo lo que se discute en política se tiene que discutir con un micrófono prendido, y esto no es así, está mal. No creo eso, pero cuando hay cosas que son graves,
si la política misma no sale a discutirlas en público, lo que parece, y además los líderes se convalidan a lo largo de los años, y no entendés por qué son líderes, a mí me cuesta entender por qué, si no ganó una elección en ningún lado, Máximo Kirchner de repente tiene un rol tan preponderante en todos los actos, etcétera, salvo que sea por herencia, porque ni la Cámpora, ni él, no es que una intendencia, una gobernación, una elección de un centro estudiante, algo, en algún momento. Máximo fue candidato a diputado nacional. Sí, no, está bien, en una lista que donde lo que arrastraba era, él como figura política central. ¿Entendés? Entonces, pero a ver, vamos por parte. Uno, digamos, y esto es algo que yo les propongo en general, porque también la caer en la particularización y en la personalización de la política puede ser... Pero bien, no podés criticar por personalización. No podés... Nosotros discutimos, yo discuto ideas. A ver, tampoco... Pero no podés disociar... Porque si no queda claro de dónde habla cada uno. No me van a escuchar a mí hablando sobre el patrimonio de Larreta, de Vidal, de Santilli. O sea, no soy yo el que tira esos temas a la cancha, digamos, salvo que aparezcan esos temas, digamos. Ahora, uno trata de discutir permanentemente sobre ideas. Entiendo que ustedes lo hagan, entiendo que es necesario dar ese debate. Ahora, en una campaña electoral, la gente en todo caso, digamos, lo que ve es cuáles son los candidatos y cuáles son las ideas, las propuestas y los valores de cada uno de los espacios, porque lo que vos me estás diciendo a mí le cabe a todos los espacios políticos, no es que le cabe al mío en particular. Claro que sí, entonces, claro que sí. Lo que nos cabe a todos los espacios políticos corresponde que se discuta en los ámbitos correspondientes. Y se en discute, el marco de una campaña electoral donde crece la antipolítica, donde crece la bronca, digamos, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tratar de discutir en función... pero se discute en algún lugar, porque por ejemplo otro día Sujarchuk decía, me dicen que no puedo discutir en público. Y les pido la dirección donde se puede discutir en privado y no me la dan. Eso decía Sujarchuk. Yo no veo dónde se discute, porque a mí no me dejan. ¿Sabés qué pasa, Ernesto? Si vos querés hablar del patrimonio de un dirigente político, lo que tenés que hacer es llamar a ese dirigente político y preguntárselo a él, no a mí, o al abogado de ese dirigente pero político. Vos militás en ese espacio, Leandro. ¿No te dice nada vos que tu líder tenga un determinado comportamiento como patrimonio? Así como si alguien militara en el PRO y le dice, che, explícame por qué tenés cuentas afuera. Yo no voy a caer en la tentación de dar ese debate, porque estaría haciendo, aunque te pudiera dar la explicación de patrimonial, de, no sé, de la herencia, de la sucesión, no lo voy a hacer, porque no me parece que sea lo que tengo que hacer en el marco de una campaña electoral, y además no creo que tengo que hacer yo. A ver, ¿a vos se te ocurriría, por ejemplo, llamarlo, por ponerte un caso, ¿no es cierto?, a Santilli? ¿Cuántas veces lo llamaste a Santilli y le preguntaste por el patrimonio de Macri? Y las veces que salió Rodríguez Larreta le preguntamos por los departamentos de Santilli y de Vidal. O sea, ¿qué es esa manera de responder? Yo estoy preguntando una reflexión sobre tu espacio. ¿Cómo te compraste tu casa? Yo tengo un departamento, un ambiente en Boedo. ¿Cómo me lo compré? En el año 2001 mi mamá se ganó un bingo acumulado y me compré ese. No tengo otra cosa. Eso y el auto, punto. Leandro, solamente si querés hablar sobre el patrimonio de alguien, porque ¿sabés qué pasa? Yo ni siquiera tengo herramientas ni elementos para hablar sobre el patrimonio de alguien. Me pones en un lugar horrible a mí. Llama a una persona a la que le querés preguntar sobre su patrimonio, al representante legal, al abogado, y preguntárselo a él. Pensé que como militante tenías una reflexión. Pensé que, Leandro, las ideas que uno tiene, o incluso sobre mi vida personal, no tengo Leandro, problema. Te estoy planteando si como militante te genera una reflexión, que en el espacio político donde vos militás, el líder tiene una determinada composición de su patrimonio y un determinado nivel de enriquecimiento. Te estoy preguntando, ¿te generó alguna reflexión? Vos me decís, no lo haría nunca en público. Bueno. No, lo único que te quiero decir, Leandro, antes de despedirte, es que aquí, en este programa, hoy está mencionado los Pandora Papers, Durán Barba. La primera vez que se armó quilombo por cuánto cobra y cómo maneja la guita Durán Barba fue acá en este programa. Y el primer quilombo que se armó con Aranguren porque tenía la guita afuera fue acá en este programa. No, yo si no tengas duda que... Yo no estoy diciendo que ustedes tienen una tendencia ideológica. Lo que estoy diciendo es que cuando vos discutís, digamos, hay que ver el rol que cada uno cumple. Yo soy un candidato en campaña, ¿entendés? Soy el primer candidato a diputado nacional de un espacio político en campaña, en un contexto de pandemia, donde crece la antipolítica, donde hay un malestar. Yo entiendo que ustedes tengan que hacer preguntas que por ahí puedan incomodarme, pero incomódenme desde el punto de vista intelectual. O sea, porque si yo cayera en la tentación de dar ese debate, desaprovecho el valioso tiempo que tengo para hablar con ustedes, para hablar de cuestiones personales de dirigentes particulares. Eso a mí no me corresponde. Y me parece que es desaprovechar el tiempo, porque ¿dónde se da el debate ideológico entonces? Es cierto, ustedes cuando tienen que denunciar la corrupción de un lado y del otro la denuncian, o las
denuncias de un lado o del otro, las hacen. Ahora, ¿y dónde damos el debate ideológico? Si ustedes son uno de los pocos espacios para discutir ideología, porque son cuadros políticos, gente muy formada, con experiencia, personas que disfrutan del debate de ideas, si yo no aprovecho el tiempo para discutir de ideas con ustedes, ¿con quién quieren que lo haga? Esta es mi bronca. No que me tiren bronca a mi espacio político, sino que no me dejen hablar del futuro, de valores, de ideas, de las cosas que uno debería poder decir, y no son muchos los espacios para decirlo. ¿Sabes qué pasa, Leandro? Que es muy difícil el día que aparece en los Pandora Papers los tres grandes apellidos de la democracia, Kirchner, Menem y Macri, o sea, en 30 años fueron los tres apellidos más grandes y todos están maniobrando ahí, no preguntarte por eso. Es muy difícil que cuando un pibe le dice a los políticos así públicamente, che, ustedes son vagos y chorros, no preguntarte qué reflexión tenés sobre eso, no, es como que preguntarte sobre temas ideológicos y siquiera abstractos se hace difícil porque hay temas que son muy calientes, ¿entendés? Pero ¿cómo abstracto? A ver, por ejemplo, el poder económico en la Argentina está cooptando un sector del poder político y está utilizando un sector del poder político para hacer lobby desde las instituciones de la democracia. Eso no es abstracto. Ustedes no se dan cuenta, por ejemplo, que la República, por ejemplo, que se constituyó como sistema para ponerle límites al poder absoluto, hoy tiene una falencia, que es que aparece, digamos, el poder económico con capacidad de condicionar políticas públicas y con la pretensión de definir las decisiones públicas, y nosotros no lo estamos analizando, por ejemplo. En muchas democracias del mundo y en muchos programas de radio en el mundo se aprovecha el tiempo para hacer una reflexión sobre esto que es muy concreto. ¿Viste? O sea, a ver, por ejemplo, que los grandes contratistas de obra pública del Estado tengan a sueldo a candidatos a diputados nacionales, en cualquier país del mundo sería un escándalo. Por ejemplo, como también hubiese sido un escándalo lo que contaba vos de Aranguren, que siendo CEO de la YEL termine siendo ministro de Energía del gobierno de Macri. Entonces, no son cosas abstractas. Lo que les digo es, yo entiendo, a ver, que el tema sea interesante para discutir, y más en el día de hoy, digamos, que salió todo esto, como también han salido dueños de medios de comunicación que tienen dinero en los paraísos fiscales, ¿no es cierto? Y es interesante dar ese debate, pero cada uno en cada lugar, de acuerdo al rol que tiene. Eso yo digo, sin querer polemizar. Yo básicamente porque lo que encuentro es que la audiencia de ustedes y el público que los escucha es un público sofisticado, que disfruta del debate ideológico, que obviamente le interesa todo lo que ustedes tienen para proponer, pero también me parece que aprovechar el tiempo para discutir sobre qué está pasando en nuestra democracia, qué está pasando en nuestro sistema político, digamos, merece, digamos, por lo menos el clima para poder hacerlo. Leandro, la construcción del clima. Que yo cada vez que me escucho hablar rápido, teniendo que contestar a preguntas que por ahí muchas veces no tendría que ser yo el que las tiene que contestar, me da bronca por el tiempo que desaprovechamos en poder dar otro debate que seguramente enriquecería a todos, a ustedes, a nosotros, a los oyentes, qué sé yo. Leandro, te mando un abrazo, por supuesto seguiremos charlando de temas ideológicos, del poder económico, son temas que atraviesan este programa permanentemente y será por supuesto un gusto seguir conversando con vos, siempre valoro el diálogo que tenemos. Te mando un abrazo. Abrazo grande a todos, y a la gente que escucha. Leandro Santoro hablando aquí, candidato, es la primera vez que habla Leandro Santoro desde la derrota electoral del Frente de Todos ahí a mediados de septiembre. A ver.